Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vigente desde hace algunos años y que causa gran interés entre los empresarios y los mercadólogos. Este tema es nada más y nada menos que el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Hay una definición muy sencilla para ello, son las técnicas de las neurociencias aplicadas a las técnicas de estudio de la mercadotecnia. Esto es, el mercadólogo preparado utiliza las técnicas de investigación de las neurociencias para realizar sus investigaciones de mercado, sobre todo. ¿Por qué es tan interesante y qué resulta polémico del neuromarketing? Bueno, para empezar, se trata de buscar un factor común que pueda explicar los procesos de compra del consumidor. Y a través de las neurociencias se han encontrado que las emociones juegan un rol muy principal a la hora de que el consumidor decide sus compras. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son estados de la mente ante ciertas situaciones. Y se ha encontrado que las emociones se procesan en el encéfalo. Aquí vemos un gráfico que nos ejemplifica cómo está compuesto el encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa que está contenida dentro del cráneo y que compone tres órganos principales, que son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y otras más pequeñas, como son el tálamo, el hipotálamo, el tallo cerebral. Todas estas están envueltas por tres membranas que conocemos como las meninges, que son a saber la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Estas tres membranas que protegen al encéfalo también están a su vez protegidas por el cráneo, que como sabemos es un hueso, o en un conjunto de huesos que tenemos los seres humanos en la cabeza. Ahora bien, en el encéfalo se procesan las emociones. El asunto es poder tener acceso a esos procesos para identificar las emociones desde un punto de vista fisiológico. Entonces, el neuromarketing trata de identificar esas reacciones del encéfalo, esas manifestaciones físicas, para poder trasladarlas a un estudio muy certeros sobre los comportamientos de compra y la toma de decisiones. Algo interesante que se ha concluido, en lo que los estudiosos de este tema concuerdan, es que el cerebro, hablando solo de este órgano, no almacena como tal las emociones, no las guarda. Lo que el cerebro guarda son las experiencias derivadas de esas emociones, de tal modo que toda emoción produce en el ser humano una experiencia que puede ser guardada y que eventualmente puede ser leída mediante las técnicas del neuromarketing y puede llegar a conclusiones bastante certeras sobre los procesos de compra. Hay muchas maneras en las que se pueden leer estos procesos nerviosos. Es una verdad que el neuromarketing es un asunto que resulta caro para las empresas, debido a que todas estas técnicas requieren de instrumentos muy precisos, muy especializados y muy caros. Por ejemplo, entre las técnicas que se utilizan para leer el cerebro o el encéfalo, mejor dicho, y cómo se van procesando las emociones ante un estímulo, son el electroencefalograma, tenemos las tomografías computarizadas, tenemos también las resonancias magnéticas funcionales y algo que se llama emisión de positrones, que, a decir de lo que se nos refiere,
es más invasiva para el humano. Pero no solo se estudia el encéfalo en profundidad, también se pueden medir y se hace medir las reacciones de las terminales nerviosas en otras zonas del cuerpo humano como son la piel, para lo cual se usan técnicas como la electromiografía, la respuesta galvánica de la piel ante ciertos estímulos que se manifiestan mediante impulsos eléctricos y otras más. Todo esto suena complicado y lo es, por eso resulta tan caro. Sin embargo, grandes compañías están ya muy metidas en esto del neuromarketing e incorporan los estudios a todas sus investigaciones de mercado. Entre estas compañías grandes se encuentran Coca-Cola, Levi Strauss, Delta Airlines y muchas otras más, que normalmente son compañías que cuentan con presupuestos muy amplios para investigación de mercados y en general para mercadotecnia. Sin embargo, esto no está fuera del alcance del todo de empresas más pequeñas o con presupuestos más limitados, ya que hay muchas personas incursionando en este ámbito, pueden ofrecer precios más competitivos, aunque habrá de cuidarse que sean verdaderamente profesionales, respetables en este tipo de investigaciones. Siendo así, el neuromarketing tiene muchos retos actualmente. Muchos retos que van más allá de las realidades que ofrecen actualmente. El primero es hacer una masa teórica unificada, ya que existe mucha controversia sobre qué es cierto y qué no lo es, sobre cómo hacer algo y cómo no hacerlo. Hay muchas teorías para explicar lo que se ve en los instrumentos. Algunas son abordadas desde ciencias de la conducta como la psicología y aún dentro de ella hay corrientes encontradas. Por ejemplo, la psicología evolutiva no opina lo mismo que la psicología del comportamiento o la psicología clínica. La sociología, la misma biología, todas las ciencias que se encuentran en este estudio tienen diferentes puntos de vista y ha sido muy difícil establecer un criterio único que sea aplicable universalmente. Esto nos lleva al segundo problema o reto que es muy importante solucionar, y es que los neuromercadólogos tienden a desacreditarse entre sí con mucha facilidad. Todos creen tener la razón y fácilmente y libremente desacreditan a personas o a otros profesionales que no piensan lo mismo que ellos o que tienen sus propias teorías. Esto obviamente es un problema porque quien los contrata deberá decidir a quién le cree, quién está en lo correcto, y eso no ha resultado cosa fácil. Sin embargo, ante todas estas desventajas o retos y las grandes promesas que ofrecen las neurociencias aplicadas al marketing, nos decantamos por los beneficios. Es una técnica de investigación que vale la pena aprovechar por un sencillo hecho que es incontrovertible. Una persona a la hora de contestar un cuestionario de investigación de mercados, por más que quiera ser honesta en sus respuestas, no puede serlo, porque gran cantidad de las veces ni siquiera sabe lo que quiere o sabe lo que le gustaría. Y cuando medimos sus reacciones eléctricas, sobre todo, a través de estos aparatos que he mencionado, pues la verdad es innegable. Lo que le gusta se refleja, lo que no le gusta también se refleja. Por tanto, nos da un índice de certidumbre mucho más alto que cualquier acción de buena voluntad.